Un día aparecen en un foro de internet las fotos de unos papeles confidenciales de Estados Unidos. Esos documentos desvelan información incómoda para Rusia, para Ucrania, para Estados Unidos. Esos papeles de la foto están arrugados. Alguien los ha sacado de su trabajo metidos en el bolsillo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Juegos de Guerra, los secretos de Estados Unidos sobre Ucrania que acabaron en un foro de internet. Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es/aldía porque te regalamos 60 días gratis. 2 meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. A esta historia le podríamos dar un aire de misticismo, un aroma a película de espías. Hay documentos secretos, hay material que compromete las versiones oficiales, hay detalles sobre ejércitos enemigos y tropas aliadas, y hay una filtración que da la vuelta al mundo. Pero a veces las cosas no son tan épicas. En un mundo hiperconectado puede pasar. Alguien tiene acceso a un documento en su trabajo, lo descarga porque sí, y lo comparte en un foro de internet no para cambiar el mundo, no para tumbar gobiernos, no para desvelar la verdad. Lo comparte para presumir. Eso no significa que las consecuencias de esta filtración o la información que contiene no sean importantes. Hablamos de un centenar de documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Veamos qué dicen, veamos cómo se han hecho públicos. Íñigo Sáez Ugarte, hola. Hola. Íñigo es cofundador del diario.es, analista político. Has escrito sobre este asunto. En los documentos, Íñigo, se desvela, por ejemplo, que al menos 100 efectivos de fuerzas especiales de países de la OTAN, de Estados Unidos, pero también de otros países, han estado operando dentro de Ucrania. También se ve que Washington es capaz de infiltrarse bastante en los canales de información de Rusia, del Kremlin. Íñigo, ¿cómo son estos documentos? ¿Qué valor político y geoestratégico tienen? La mayoría de los documentos se basan en fuentes proporcionadas por los servicios de inteligencia, la CIA, la NSA y otros, y están preparados en el Pentágono para informar de la situación de la guerra a la cúpula militar, específicamente al general Mark Milley, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es un resumen de la situación de distintos aspectos de la guerra en cada momento, la mayoría de fechas recientes pero no inmediatas, de febrero, por ejemplo, y le permiten al jefe de las Fuerzas Armadas tomar las decisiones que tenga que tomar sobre la guerra de Ucrania. En ese sentido son valiosos porque son una parte, aunque importante, de la información que el ejército de Estados Unidos necesita tener para, por ejemplo, surtir al ejército ucraniano del armamento que le piden, para hacer las evaluaciones, las valoraciones que la Casa Blanca les pida a la hora de responder a la pregunta ¿qué puede pasar en la guerra? Quiero que nos cuentes, Íñigo, cómo es el proceso de filtración, porque tenemos un protagonista, Jack Teixeira, y su historia no es precisamente la típica historia trepidante de las películas de espías. Bueno, la historia de Teixeira sí que se podría contar en el cine, aunque sería con elementos un poco cómicos. No es precisamente la materia prima de la que están hechas las novelas de John le Carré. Él es un militar de bajo rango, de solo 21 años, está destinado a una base aérea de Massachusetts y lo que hace es bajarse una serie de documentos a los que sorprendentemente tiene acceso, fotocopiarlo en las instalaciones de la base, doblar esos papeles y luego en casa hacer fotografías a esos papeles y luego subirlos a un foro de la plataforma Discord, que es una plataforma que se suele definir como una red social no centralizada, para impresionar a sus amigos, para contarles cosas de la guerra que él conoce por su trabajo, ¿no? Y lo hace básicamente por diversión. En ese foro, que inicialmente su tema son los videojuegos, también se habla de otras cosas, de armas, de la propia guerra, se intercambian memes de los que muchos de ellos son racistas o de rango ultraderechista, y sobre todo pues tiene un estilo de diversión, ¿no? Él no intenta hacer una denuncia política de la situación de la guerra o contra su gobierno. Su interés es fardar ante sus amiguetes del foro de todo lo que sabe gracias a su trabajo. Claro, todo esto no tiene la épica, por ejemplo, de la historia de los papeles del Pentágono. No tiene nada que ver.
la filtración de los papeles de Pentágono, además, se trataba de decenas de miles de documentos, o incluso más, que lo que formaban en su conjunto era una historia completa de la intervención militar norteamericana en la guerra de Vietnam entre los años 45 y 68, un larguísimo espacio de tiempo. La intención de Daniel Ellsberg era fundamentalmente esa, denunciar lo que había estado haciendo el gobierno en Vietnam y las mentiras que se habían pronunciado por varias administraciones, porque lo que los políticos sabían sobre el estado, la situación de la guerra, no tenía nada que ver con lo que decían en público. Más allá de la anécdota, del cómo se filtra, de quién lo filtra, de por qué lo filtra, hay un trasfondo, ¿no? Estados Unidos genera más secretos de los que luego es capaz de guardar en un mundo además totalmente expuesto a Internet. Para entender eso en este caso hay que tener en cuenta que este joven militar, Jack Teixeira, estaba destinado a una base aérea de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, que es una de las bases aéreas importantes dentro del NORAD, la defensa antiaérea de Estados Unidos, en la zona norte del país. Lógicamente, para hacer ese trabajo necesitan tener un alto volumen de información de inteligencia sobre posibles amenazas que se puedan plasmar en un futuro en un ataque aéreo a Estados Unidos, y esa es la razón de que tuvieran acceso a esa gran cantidad de información. También revela que, como ha ocurrido en otros casos, no hay lo que podríamos llamar compartimentalización. Cada persona que tiene acceso a los secretos tiene acceso a los que necesita para su trabajo. Aquí hay que recordar lo que ocurrió con Chelsea Manning, que era un cabo del ejército norteamericano destinado en Irak durante la guerra, y que sorprendentemente, por la configuración de estas redes, tenía acceso a las comunicaciones diplomáticas de todas las embajadas, o un número alto de embajadas de Estados Unidos, los telegramas diplomáticos que enviaban a Washington, ¿no? Él necesitaba saber, Manning, lo que ocurría a menos de 100 kilómetros de Bagdad. Pero resulta que sabía lo que la embajada norteamericana en París, por ejemplo, enviaba a Washington, ¿no? Lo que es bastante absurdo. Estados Unidos tiene 17 servicios de inteligencia diferentes, la CIA o la NSA son 2 de ellos, pero tiene muchos servicios de inteligencia y necesita que estos servicios, estas agencias, estén comunicadas constantemente, que compartan información, porque una pequeña pieza de información que conoce un servicio de inteligencia puede ser muy útil para otro, que está en otro ministerio, en otro departamento. Pero claro, eso supone una serie de riesgos, que es los que vimos en su momento con la filtración de miles de documentos, o centenares de miles de documentos gracias a Chelsea Manning, y con una intención política totalmente diferente, porque no va de eso, lo que ha ocurrido ahora con Jack Teixeira. Íñigo, ¿cómo se espía en una guerra en 2023? En todas las guerras, a lo largo de casi toda la historia, interceptar las comunicaciones del enemigo han sido el gran éxito. Y si el enemigo no se entera de que sus comunicaciones están siendo comprometidas, de que le están escuchando, el éxito ya es absoluto y completo. Y hay múltiples ejemplos de eso en todas las guerras. ¿Cómo se hace ahora? Bueno, seguro que hay espías que sobre el terreno están trabajando, los hay en todas las guerras. Pero es el espionaje electrónico el que ha conseguido que Estados Unidos sepa tanto sobre las operaciones militares rusas, tanto en tiempo real como las que se han producido en un pasado reciente. Obviamente el uso de satélites, pero también más abajo en el terreno hemos visto desde casi el día 1 de la guerra, desde muy pronto, cómo las comunicaciones militares de las unidades rusas no gozaban de la encriptación necesaria para estar protegidas. Bueno, a lo largo de meses hemos visto muchos extractos de conversaciones de militares rusos que los ucranianos o medios occidentales han difundido. Entonces, ese es un poco el elemento clave de cómo es el espionaje en esta guerra. Los mejores resultados se han obtenido interceptando las comunicaciones del enemigo. Volviendo al contenido de la filtración, ¿la información desvelada puede dañar las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania? ¿Puede provocar algún tipo de desconfianza? Habrá más recelos ahora por la parte ucraniana sobre lo que pretende hacer Estados Unidos o sobre el nivel de información de Estados Unidos. Pero eso tiene un límite muy claro, y es que Ucrania no puede prescindir de la ayuda militar occidental y fundamentalmente de la ayuda militar de Estados Unidos. Si no la tuviera, a pesar de la voluntad de combate que han demostrado las tropas ucranianas en todo momento, si no tuviera esa ayuda, probablemente habría perdido ya la guerra.
De hecho, se puede decir que hay un concepto, una idea muy sorprendente gracias a estos papeles que se han filtrado, ¿no? Que en varios medios norteamericanos ha sido destacado, y es que aparentemente Estados Unidos conoce mejor los planes militares rusos que los planes militares ucranianos, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, como ya ha aparecido en algunas declaraciones de miembros del gobierno ucraniano, lo que se sabe gracias a los papeles les da más fuerza política para insistir en su necesidad permanente de recibir más armamento y, en concreto, por ejemplo, más munición para la defensa antiaérea para conseguir mantener la presión militar sobre los rusos, ¿no? ¿Y sobre Rusia qué sabemos? ¿Qué nos dicen estos documentos sobre la posición o la capacidad armamentística de Rusia, el futuro de la guerra? Los documentos secretos revelan algunos datos, algunas ideas sobre el alcance de la destrucción que ha sufrido el ejército ruso en el último año, ¿no? Hay un documento que se refiere a las unidades de élite del ejército ruso que han sido destruidas, que han perdido una gran parte de sus integrantes, de las fuerzas especiales, gente que está, se supone, excelentemente preparada, y han tenido que ser sustituidos por soldados que no tenían esa preparación de años, ¿no? Los papeles revelan también que esa interceptación de las comunicaciones ha permitido a los norteamericanos avisar de ataques aéreos inminentes que iban a realizar los rusos, ¿no? Hace muchos meses, cuando empezaron a conocerse fragmentos de informaciones de comunicaciones militares rusas, se suponía que Moscú tomaría todas las medidas necesarias para aumentar el nivel de protección, pero como vemos aquí, los datos de estos informes, en su mayoría, por ejemplo, de febrero o marzo, como muy pronto, revelan que siguen teniendo esos problemas. Bueno, hay dudas claras del mando militar de Estados Unidos sobre la capacidad de Ucrania de realizar una gran ofensiva en esta primavera que pueda cambiar el curso de la guerra, ¿no? Consideran que las ganancias territoriales que pueda conseguir Ucrania pueden ser incluso modestas, con lo cual las posibilidades de que consigan sus objetivos militares los ucranianos antes de que acabe este año y de que la guerra vaya desapareciendo del horizonte son aparentemente muy pequeñas. Íñigo, ¿puede afectar esta filtración a la credibilidad de Estados Unidos como aliado en Ucrania y en cualquier parte del mundo? En este punto hay que dudar mucho sobre lo que digan los dirigentes políticos norteamericanos, porque ya hemos estado en otras situaciones similares, con filtraciones no exactamente iguales, pero también de gran impacto político, cuando nos dijeron que iban a pasar cosas que luego no pasaron. Después de que Wikileaks pudiera difundir centenares de miles de documentos diplomáticos, descripciones de la situación política de muchos países realizadas por los embajadores, se dijo que ningún dirigente extranjero se iba a fiar de los norteamericanos, nunca les iba a decir nada, nunca les iba a revelar ninguna confidencia, porque años después podía aparecer en cualquier sitio. Y eso no ocurrió porque Estados Unidos es el país más poderoso del planeta y todos los países quieren, todos no, pero un número alto de ellos necesitan tener buenas relaciones con Estados Unidos y con sus servicios de inteligencia. También se dijo lo mismo con la filtración conseguida gracias al valor de Edward Snowden y tampoco ha ocurrido eso. También se dijo que cuando se supo que Merkel estaba siendo espiada, a uno de los teléfonos que Merkel utilizaba, estaban siendo espiados por Estados Unidos, pues eso iba a provocar una quiebra completa de las relaciones entre los dos países y tampoco sucedió. Por poderosos o desagradables que sean en muchas ocasiones los gobiernos norteamericanos, hay otros muchos gobiernos del mundo que no pueden prescindir de esa relación. Íñigo Sáez Ugarte, compañero, muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de marcharnos, descárgate Podimo y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días gratis. Entra en podimo.es/aldía, descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días gratis. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.